Bueno, darles las gracias a todos por estar aquí, por el interés en el tema y decirles que lamentablemente yo estoy aquí para ampliarles sus dudas. La manera en que nos enseñan historia en la escuela tiene sentido, o sea, nos enseñan como cajitas. La conquista de la colonia nos enseñan dos cositas de nada, pues que si Sor Juana, con suerte mencionan a Sigüenza y Góngora, y después la independencia, otra cajita muy bonita. El siglo XIX es otra cajita, no tan bonita porque es muy difícil clasificar. Porfiriato, la revolución y después. Como si fueran procesos que terminan, como si un día todos amanecieron independentistas, republicanos, modernos, americanistas, y después todos amanecieron revolucionarios, democráticos. No es así. Tiene sentido porque, bueno, la historia es un flujo. O sea, tiene raíces que se hunden muy profundo, muy lejos, y las ramificaciones llegan a donde a veces no esperamos que lleguen, ¿no? Entonces, esas divisiones tienen una función metodológica. Digo, hay que hacer el corte en algún lugar. Y bueno, sí, efectivamente, hacer el corte, pues que el inicio del gobierno español tiene sentido. El final del gobierno español también tiene sentido. Pero abajo hay otras corrientes que van y vuelven y regresan, y un conflicto que no quedó resuelto en el siglo XVI, XVII puede resurgir con más fuerza en el siglo XIX. Vamos a ver que eso fue un poco lo que pasó en la independencia. En historia pasa como con la vida personal. Lo que no se resuelve permanece. Y no solo permanece, se acumula. Entonces, empecemos. Los años de bueno, antes de empezar, ¿por qué celebramos el inicio de la independencia y no el final? Pues deberíamos celebrar el final, ¿no? La independencia, México, una nación nueva, independiente. Pero no, celebramos el inicio. Porque a cierto nivel sabemos que el animal que, o sea, lo que inició en 1810 y lo que concluyó en 1821 son dos cosas distintas. Los procesos que pasaron en esos 11 años hacen que lo que pasó en 1821 no sea lo que querían los de 1810. Entonces, bueno, empecemos. Les voy a llevar por un recorrido que va a ir desde lo macro global, lo que podríamos llamar el espíritu de los tiempos, que es la modernidad, la Revolución Francesa, y a nivel local, las revoluciones, las insurgencias, los motines, las revueltas. ¿Qué pasó? Que en 1810 confluyeron en los distintos, lo que eventualmente serían los distintos países hispanoamericanos, latinoamericanos, y crearon una cosa distinta. Entonces, empecemos. O sea, los años de 1808 a 1810 fueron unos años de crisis y de ruptura en el mundo hispánico. O sea, no solo de ruptura porque inician los procesos independentistas, sino algo se rompió, algo que hizo que esos flujos, si bien regresaban, ya no fueran, que ya no pudieran volver a hacer las cosas iguales. La monarquía hispánica estaba, bueno, en el siglo 1810, y como siempre se había visto desde que inició la colonia y los virreinatos, se había visto como un reino sobre dos pilares: la península, Europa y América. Esa visión cambió a lo largo del siglo XVIII, y a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, ya América no se veía como otro reino, como una parte igual del otro lado del Atlántico, ya se veía como una colonia, más cercana a las colonias del Caribe, Jamaica, que al reino de Granada, por ejemplo, que fue uno de los últimos en la península española en unirse a la corona antes de que se anexaran a ella los virreinatos en América. Y eso empezó a generar ciertos agravios que, combinados con el otro tema,
compusieron la complejidad y el problema. El tema es que en 1808 se da la abdicación de Bayona. El rey Fernando VII abdica, es llevado a Francia, apresado en Francia, toma el lugar de rey José Bonaparte, que no quería a nadie y le llamaban Pepe Botellas y Pepe Plazuelas. Y esa abdicación prendió la chispa, no solo de la revolución, o sea, prendió la chispa. ¿Por qué? Porque atacaba a uno de los temas fundamentales de la soberanía de cualquier nación, cualquier rey, la legitimidad. Hubo levantamientos populares, o sea, en la Ciudad de México, en todas las ciudades, hubo levantamientos populares, la gente estaba muy molesta, porque le habían quitado al rey. O sea, ¿cómo? No entendían. Entonces, hubo levantamientos populares, en estos levantamientos populares hubo un llamamiento a los héroes locales, el Ayo en Asturias, el Quijote en La Mancha, o a las vírgenes regionales. Igual Covadonga en Asturias, la Virgen del Pilar en Zaragoza, y en la Nueva España se invocó a la Virgen de Guadalupe. Lo que pasa es que hasta ese momento, y esto se empata con el tema de, eran colonia o un reino igualitario, o sea, en términos de igualdad, que tiene que ver con la identidad misma de la Nueva España, de Nueva Granada, de todos los virreinatos y capitanías. La relación que había habido en el antiguo régimen, antes de la irrupción de la modernidad que explota en la Revolución Francesa, era una relación casi feudal de vasallaje, era una relación personal. Las corporaciones, pueblos, ayuntamientos, estamentos militares, religiosos, establecían un vínculo recíproco y bilateral con el rey. Era como el vasallaje, o sea, era, ok, esta corporación, este municipio, este pueblo, como cuerpo, aceptamos al rey como nuestro rey. Y eso es lo que se rompió con la abdicación de Bayona. Fue unilateral. Fue de, bueno, ¿y a ti quién te dijo que podías andar renunciando? Entonces, José Bonaparte fue visto como un usurpador, como un ilegítimo, como un gañán que iba y se sentaba en el trono. Entonces dijeron, esta relación unilateral, esta relación bilateral y recíproca se rompió del otro lado. La soberanía de la nación se rompió por el lado del rey. El rey la rompió. Entonces la soberanía regresa al pueblo, porque no se le iban a dar a José Bonaparte, no lo reconocían. Entonces es cuando empiezan a llamar a las cortes. La corte de Aranjuez, empiezan a llamar a las cortes tradicionales, que era la forma en la que los pueblos, las comunidades eran representados, y para decir, bueno, ya no tenemos rey, la soberanía regresa a nosotros. Y ese es el gran y segundo tema de la soberanía que se vio atacar, la representación. Desde el siglo XVII ya había bueno, todos sabemos que en el siglo XVIII se da crecimiento, desarrollo, expansión del absolutismo y se va concentrando el poder. Pero esto ya, como todo, son procesos largos que vienen de antiguo y llegan muy hasta antier. Desde mediados del siglo XVII había habido en Francia, en Inglaterra y en España crisis constitucionales. En Inglaterra llegó a la decapitación del rey Carlos I, el protectorado de Lord Cromwell, del Lord Protector Oliver Cromwell, y al final lo que pasó fue que en Inglaterra
el parlamento prevaleció sobre la monarquía. En Francia se levantó la Fronda contra Mazarino, Ana de Austria, héroes principalísimos de las novelas de Dumas, Los Tres Mosqueteros y 20 años después, pero en Francia lo que pasó fue lo opuesto. Prevaleció la monarquía sobre los estados generales. Parlamento de Inglaterra, estados generales en Francia, son lo mismo que las cortes en España, son esta representación del pueblo. Muy limitada todavía, pero era lo que acotaba el poder del rey. Era lo que se vio atacado en el siglo XVIII con el crecimiento del absolutismo. En España se llegó a un empate, una parálisis, ni las cortes en este caso, ni la monarquía prevalecieron, y así siguieron muy bonitos hasta el siglo XVIII, con la guerra de sucesión. O sea, los Habsburgos se quedan sin herederos, los Habsburgos, los Borbones y otras casas reinantes tienen derecho a solicitar, o sea, tienen derechos al trono español y inicia la guerra de sucesión española, donde eventualmente prevalece la Casa Borbón. Pero ya con la Casa Borbón en el siglo XVIII, con esta corriente de expansión absolutista, se rompe el equilibrio y pasa, como en Francia, que la monarquía prevalece sobre las cortes. Incluso eliminan la corte de Aragón, que era una de las más. Entonces, el absolutismo en el siglo XVIII se manifiesta entre muchas cosas en España con las reformas borbónicas. Todos hemos oído que las reformas borbónicas son una de las causas de la independencia, ¿no? Sí, es porque lo que hacen las reformas borbónicas es concentrar el poder. Ya no es un poder de una monarquía acotado por los distintos cuerpos. Este vínculo pactista de vasallo-señor, sino que ya establece una relación soberano-súbditos, y estos súbditos ya son individuos, ya empiezan a ser individuos únicos, incluso intercambiables. Es lo que hay atrás de la teoría de Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre y que el hombre sin ley y sin un poder superior que lo coercionara y lo limitara, los hombres se matarían entre ellos. Y ese poder superior es el Estado, es el soberano al que se le cede cierta autoridad, cierto poder a cambio de protección. Es eso lo que hay detrás de estas teorías políticas. Ya no es el cuerpo, ya no es la corporación, ya no es el pueblo, ya no es el ayuntamiento, ya no es el estamento militar, ya son individuos. A lo largo del siglo XVIII había estado toda esta inquietud de la soberanía del rey, la legitimidad del rey. ¿De dónde viene la legitimidad del rey? Bueno, sí, de Dios, pero a través del pueblo. ¿Pero qué pueblo? ¿Un pueblo de individuos o un pueblo de corporaciones? Un pueblo, o sea, cuando hablo de un pueblo de corporaciones estoy diciendo, el rey es la cabeza y los distintos estamentos son las distintas partes del cuerpo. Es distinto a una relación soberano-súbdito. Durante todo el siglo XVIII esto estuvo inquietando hasta que explotó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue tan rápida y tan radical que generó sus propios anticuerpos. Tenía muchos, bueno, las ideas, libertad, igualdad, esta cuestión de cambio, de modernidad, incluso de individuos, que solo se podía dar en ámbitos urbanos, con ciertos grados de educación. Estaban pujando, ya estaban ganando peso, estaban ganando tracción. Y había muchos simpatizantes de estas ideas, pero la Revolución Francesa fue tan rápida, se radicalizó tan pronto que generó sus propios anticuerpos. Ya los simpatizantes ya no podían decir que estaban a favor de la Revolución Francesa porque ya no pensaban en estos grandes ideales de democracia, libertad, o sea, lo que reconocemos como la Revolución Francesa, porque la gente pensaba en la impiedad de la persecución religiosa y de la ejecución de los reyes. Eso era muy violento. Entonces, la gente tuvo que empezar a usar términos anteriores, a hablar de
cortes tradicionales, a usar terminología previa para no generar el rechazo inmediato a sus ideas. Todo esto es puesto a prueba cuando en 1808 España es ocupada y pasa la abdicación de Bayona, porque pues la gente, por muy de acuerdo que estuviera de acuerdo con las ideas, o sea, estaban en una crisis constitucional, estaban en una crisis de gobierno, y todo el mundo lo reconocía como tal, y por eso empezaron a hacer, a convocar a las cortes para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que hacernos bolas nosotros solos. Obviamente las convocatorias fueron encabezadas por las élites, o sea, por gente con poder, pero la inquietud era, pues tenemos que resolver el problema. Después de que Napoleón invitara a diputados americanos, en España se ven obligados a invitar. Ya pasamos a la convocatoria. Se ven obligados a invitar a diputados americanos. Aquí estamos hablando nuevamente de la representación. O sea, los americanos decían, yo no soy colonia, o sea, yo tengo derecho a ser representado en las cortes. Y sí lo fueron, y sí fueron representados. Pero una representación muy, muy minoritaria, eran 9 en total, por los virreinatos, uno por cada virreinato, uno por cada capitanía y uno por Filipinas. 9. Y la invitación, por una parte sí les invitaba, queremos oírlos, pero otra parte era una sesión graciosa, era una concesión muy generosa de parte de estos ilustres convocantes. Entonces, 1800 se convoca la Corte de Cádiz. La Corte de Cádiz fue efectivamente muy, muy liberal y de las más avanzadas en su momento. Pero parte de esta discusión sobre súbditos, vasallos, individuos, corporaciones, tiene que ver con las nuevas formas de sociabilidad. Logias, cafés, tertulias, sociedades económicas y de amigos. ¿Les recuerda un poco a las tertulias de los conspiradores de la Corregidora y de Hidalgo? Eran esas nuevas formas de sociabilidad. Las logias fueron muy importantes, no en el sentido de, los masones llevaban los hilos atrás del escenario, no. Las nuevas sociabilidades implicaban a individuos que se asociaban voluntaria y libremente, que podían entrar y salir de las asociaciones que quisieran en el momento que quisieran. Ya no era el gremio, ya no era la cofradía donde entrabas, que eras del gremio de los zapateros y de la cofradía de la Santa Cruz, y te ibas a morir en esa cofradía y todo el mundo sabía que esa cofradía te iba a, a, a sobrevivir. La Constitución de Cádiz, mientras estaban discutiendo en la Constitución de Cádiz, la soberanía, la monarquía, la separación de poderes, los límites de los poderes del rey, un sufragio universal, masculino indirecto o el derecho de propiedad. El tema de legitimidad y representación es un tema que viene desde muy lejos. Se puede incluso mencionar desde la independencia de los Estados Unidos este tema de no taxation without representation, y estuvo un poco presente en parte de los problemas políticos en la guerra civil estadounidense. ¿Qué vamos a hacer con los afroamericanos? ¿Les vamos a dar el voto? Es un tema que se discutió en México todo el siglo XIX. Pero era una discusión que se estaba dando en las élites. Miguel Hidalgo y Costilla era parte de esas élites, sus coconspiradores eran parte de esas élites, Iturbide era parte de esas élites. La manera en que se seleccionaba diputados en España y en América era los ayuntamientos y las ciudades hacían una terna de 3 notables. De esos 3 notables se hacía un sorteo y se seleccionaba uno, y así se iban limitando de 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, y eventualmente los virreyes, los gobernadores, gente de muy alto nivel, volvía a hacer otra terna, volvían a sortear el que quedaba, porque era muy importante la participación de la providencia. O sea, el azar era muy importante, se consideraba que era la manera en que Dios y la providencia
guiaban esa, esa designación. En las listas novohispanas de notables, porque se hicieron listas de notables para generar estas ternas, se mencionó al corregidor de Querétaro, a Félix María Calleja, que fue el azote de los realistas, e incluso llegó a ser virrey y jefe político. Eso habla de que en ambos bandos de la independencia había gente de la élite, que eventualmente terminaron en bandos distintos, pero era gente que ya hablaba este lenguaje, era gente que entendía estas discusiones, que leía la prensa, que leía los manifiestos, que leía las novedades. Era gente enterada. Esa es la gente que fue a Cádiz. O sea, y eso era lo que estaba pasando en la élite. Querían abolir los señoríos. Ahora, antes de ver lo que pasaba a nivel local, quiero que chequen las fechas de vigencia de la Constitución de Cádiz, sobre todo los dos primeros. El primero corresponde con el regreso de Fernando VII, entonces es como la conclusión de lo que pasó desde 1808, que todo el mundo quería que regresara Fernando VII, y de 1820 a 1823 la Constitución de Cádiz estuvo vigente, firmada por por Fernando VII, y ese fue el momento, o sea, en ese momento se da la independencia. Son dos momentos, tanto en España como en Nueva España, completamente distintos. En Nueva España se da, en Nueva España se da una confluencia de todos estos temas políticos, son temas básicos políticos que a la fecha siguen siendo los temas básicos de la teoría política y de la ciencia política, pero se quedaban en la élite. Honestamente, a la gente que siguió a Morelos le daba igual quién fuera el rey y quién fuera el virrey. Y cuando ellos decían, vamos a coger gachupines, no estaban pensando ni en el rey, ni en el virrey, ni siquiera en el gobernador. Estaban pensando a lo más en el alcalde mayor y en el tendero al que le debían. Entonces, la insurgencia popular de 1808 no hubiera sido diferente de las tres revueltas populares que se dieron en el siglo XVIII por crisis de subsistencia. Si no hubiera coincidido con esta crisis del poder central, con este debilitamiento del poder central, y si no hubiera incidido Hidalgo y Morelos. O sea, ¿qué pasa? De 1808 a 1810 hubo una crisis de subsistencia en la Nueva España. Se juntó todo. La sequía, la muerte del ganado, el desabasto del mercurio, los indígenas se negaban a pagar impuestos y las reformas borbónicas habían provocado una recesión económica. Todo el tema de la representación y que si no somos colonia y que si somos igualitarios, cómo se aterrizaba en la Nueva España, la centralización del poder que trajeron las reformas borbónicas hizo que los pocos espacios que habían podido lograr los criollos en el ámbito de poder, por vínculos familiares, por corrupción, por componendas, los eliminaron. Entonces venía ahí la clase, o sea, es que estaban enojados los criollos porque no tenían trabajo, sí, pero eso fue más a partir del siglo XVIII con la centralización del poder. Y la otra fue el monopolio. Como eran una colonia que tenía la función de soportar económicamente a la metrópoli, los monopolios del tabaco o los textiles, lo que hicieron fue limitar el crecimiento de la industria novohispana, que ya no podía absorber a los desempleados. Antes de la revuelta, de las insurgencias, de las revueltas de 1808, la corona, el virreinato, la corona, habían sido capaces de absorber el impacto de los motines populares, resolviéndolos de mejor o peor manera, pero habían logrado, o sea, no había afectado su viabilidad, no había afectado el gobierno central, no había afectado
más allá de unos límites regionales muy claros. ¿Qué pasó en 1808? Pues que se juntó literal todo, o sea, la recesión económica, la sequía, el desabasto de azogue, la muerte de ganado. O sea, el aumento del precio del maíz en ese momento era como a nosotros si nos suben la gasolina. Pues porque las mulitas de transporte de los arrieros comían maíz. Las mulitas que trabajaban en las minas comían maíz. Entonces, si no puedes alimentar a las mulitas y se mueren, pues te quedas sin transporte y sin minas. A eso súmele que no haya azogue para la minería. Entonces, al paralizarse las industrias mineras, no es casual que mucha insurgencia surgiera, perdón por la redundancia, de regiones mineras. Pues eso paraliza el resto de la economía, porque entonces la mina ya, los mineros pues ya no le piden velas a los de acá y comida al de allá. Entonces, y como ya no había ya había una crisis y un debilitamiento de la autoridad central. Por otra parte, la milicia la milicia o sea, que tenía la corona era completamente insuficiente. En ese sentido, la conquista y el control de España eran un poco ficticios porque había regiones enteras que salían del control del gobierno central virreinal, como la Sierra Gorda de Guanajuato. Hasta mediados del siglo XVIII en el norte seguían pacificando indígenas, es decir, conquistándolos en el norte, con estas fortalezas que se llamaban presidios, que luego sirvieron a la contrainsurgencia. La hambruna generó dislocación y reasentamientos de gente. A esto súmale que en este momento empieza un problema de bandolerismo. Los 4 tipos de conflictos que se dieron en el virreinato y que confluyeron en, en el conflicto, en la insurgencia de 1808, y que incluso la mantuvieron viva mucho más allá de la década de los 20 y de la conclusión de la independencia, era una crisis por abusos administrativos y fiscales. Por eso les digo, la gente que iba con Hidalgo estaba pensando en matar al alcalde mayor y contra el tendero. Felipe II y José Bonaparte lo tenían sin cuidado. Sí sabía quiénes eran o dónde estaban. Por otra parte, bueno, todos sabemos que en la colonia, que la conquista ocasionó una crisis, o sea, una catástrofe demográfica en la población indígena, una que solo se empezó a recuperar desde en el siglo XVII. A mediados del siglo XVII se empezó a recuperar la población indígena, o sea, de 1500 a 1700. Entonces, al aumentar la población, empiezan a necesitar más tierras. Y ese crecimiento de las tierras se va sobre las tierras indígenas o las tierras comunales. Y sacan sus títulos de propiedad del siglo XVI para defenderse. Como lo habían hecho desde el siglo XVI, los indígenas habían aprendido muy pronto a usar los propios tribunales españoles, a litigar sus derechos. También los hacendados querían, a través de deudas, obligar a los trabajadores a ser sus siervos, a través de deudas en tiendas de raya. ¿Les recuerda un poco lo que pasó en la Revolución? Pero durante todo este tiempo la corona había sido una mediadora entre los indígenas y los españoles que protegían su tierra y entre los trabajadores agrícolas y los hacendados. Una vez que el poder central, que el edificio central de poder de la corona se ve debilitado, la corona pierde esa función de mediación. Entonces, tenemos que, o sea, una ineficacia militar, precario control del territorio, una crisis de subsistencia, una recesión económica. A esa chispa, y a eso le echan la chispa de la independencia.
o sea, de la proclama de Hidalgo. Todos conocemos la toma de la Alhóndiga de Granaditas. En el siglo XVIII, en una crisis de subsistencia, también tomaron la Alhóndiga de Granaditas, pero Hidalgo, la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato fue una toma brutal. Atacaron a los españoles porque era esa rencilla del señor que tenía hambre y entonces veía al español como el acaparador del grano. El que no le daba el grano, porque la alhóndiga y los pósitos eran unas maneras de que tenía el gobierno de paliar el hambre. Esa es la razón por la que Hidalgo, cuando llegó a Molino del Rey, no se atrevió a dar el paso, porque sabía que no tenía el control de la turba que lo seguía. Los conspiradores tenían muy claros que iban a necesitar apoyo popular, pero también contaban poder contrarrestarlo con un ejército regular, con soldados realistas que se cambiaran de bando, pero no se cambiaron lo suficientes. Entonces, lo que hizo que a partir de 1814 la revolución, la revolución de independencia dejara de ser un tema político de cambiar el poder, de cambiar al gobierno, de alcance nacional, digo, llamo nacional para que nos quede claro el ámbito, porque en ese momento todavía no había una nación como tal, pero en ese ámbito se atomizó a pequeñas revueltas localizadas por agravios muy localizados, porque o sea, Hidalgo y Morelos fue el que más cercano llegó a lograr un ejército regular, fue el que más llegó a, a proponer un plan nacional, pero no alcanzaron a ver eso. Entonces, se pierde el impulso nacional, global, político y se vuelve a la rapiña, a los motines, a las rebeliones localizadas que no fueron resueltas por el nuevo Estado. Y no es hasta en la década siguiente cuando Agustín de Iturbide logra, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, que era la única estructura que tenía cobertura y alcance nacional después de la crisis de la corona, logran conjugar este consenso, esta unión, y firman la independencia, pero firman la independencia de una España completamente distinta, de una España completamente liberal. O sea, ay, dale con Felipe. Fernando VII, que es el rey, o sea, en cuyo nombre se levantó Hidalgo, ya es rey. La Constitución de Cádiz, que le daba o sea, que sí trataba de iguales a los territorios americanos, era ley vigente. Pero aún así se firma la independencia, porque el que lo firma Iturbide no quería perder lo que tenía antes de Cádiz. O sea, quería una restauración previa a 1808. O sea, el Fernando VII antes de Napoleón, sí, sí es Fernando VII, el Fernando VII antes de Napoleón. Tan es así que lo primero que surgió fue un imperio. Pero fue un imperio de muy corta vida, porque ya no había vuelta atrás. Digo, sí hubo otros intentos con Maximiliano de buscar una solución monárquica, pero el resto del siglo XIX fue una discusión, bueno, discusión y guerra por la representación. O sea, las broncas de federal, centralista, república federal, república centralista, eran una manera de responder a esa pregunta. Ok, ya somos independientes, ¿y ahora qué somos? Lo primero fue un imperio. Es absolutamente absurdo. Entonces, como les dije, en historia lo que no se resuelve permanece, y fue un tema que no se resolvió. El tema del poder central y de estructuras de alcance nacional no se resolvió hasta
finales del 19, principios del 20. Por eso es que empezó la desintegración territorial, por eso se separó Centroamérica, Guatemala, por eso se perdió Texas. Digo, no solo por el expansionismo gringo, que fue muy influyente, pero también fue que no tenían, o sea, el gobierno central, en cualquier momento, Alamán, o sea, no tenían ni idea de qué era. Son unas tierras alías allá al norte, sí, muy bonitas. No sabían lo que era. El primer mapa de la República Mexicana moderno, a escala, que se tuvo fue en 1856, en la novela de Enrique Serna, El seductor de la patria, que les recomiendo amplísimamente. Cuando ve ese mapa y vio lo que era Texas, la extensión, o sea, la vio ahora sí que en perspectiva, cuando vio lo que era, muy poéticamente le sangró su muñoncito, no había idea de lo que había. Esas estructuras nacionales, o sea, de alcance nacional, durante mucho tiempo fueron la iglesia y todos los gobiernos intentaron generarlas a través del centralismo, pero en el siglo XIX no se pudo conseguir. Por eso es que pudo haber gobiernos simultáneos, por eso es que había muchas zonas que, o sea, que salían del poder central. Apenas Porfirio Díaz empezó con el tren a unificar un poco, a generar estas estructuras de alcance nacional, y no fue hasta después de la revolución que se logró. Entonces, antes de pasar a sus preguntas, antes de pasar a sus comentarios, quiero enfatizar este tema de corrientes subterráneas que van y vuelven y regresan, y que insisto, lo que no se resuelve permanece y se acumula. Quiero dejarlo aquí de momento y quiero, bueno, dejarlos a ustedes, comentarios, dudas. Ya tenemos una pregunta en el chat. Samuel, ¿por qué cree usted que en México mucha gente? Ok, Samuel, o sea, bueno, leo la pregunta para que todos estemos. ¿Por qué cree usted que en México mucha gente, sobre todo la clase media alta y alta, busquen ser descendientes de europeos y dejar de lado el origen mexicano? Ese, Samuel, es un tema muy complejo. Tiene que ver con este tema de cuestiones no resueltas. El mestizaje, efectivamente todos somos mestizos en mayor o menor grado, pero el mestizaje fue la manera que encontró el México independiente y sobre todo el México posrevolucionario de pasar por alto la colonia y de erigirse como herederos de los aztecas. Entonces, como ese, o sea, como ese es un tema no resuelto a nivel social, a nivel nacional, buscan decantarse por una de las dos raíces. Buscan como esta validación genealógica, histórica. No sé si me expliqué. No sé. Samuel. Samuel. Si alguien más quiere comentar algo. A ver, ya tenemos en el chat. Dice que sí, dice Samuel, sí, gracias. Dice Verónica, si te explicaste. Ok, ¿alguien más? Y bueno, yo agregaría a esa explicación, perdón, Sí, el claro. tema de la relación de la europeidad con la élite desde la colonia. O sea, en México sí seguimos relacionando lo blanco o lo europeo con pertenecer a una élite económica, sobre todo, y cultural. Pero bueno, como bien decía Gabriela, es un tema muchísimo más complejo que daría Irónicamente, una larga plática. eso es o sea, esa mentalidad es profundamente colonialista.
O sea, se levantaron para no ser colonia y ahorita hay mucha gente con mentalidad colonialista de, sí, es que si es europeo es mejor. A ver, nos pregunta José Antonio Cecín que por qué en la lucha por la independencia no se reconoce a los hermanos Sesma. Lo que pasa es que la lucha de independencia, al igual que la revolución, la historia oficial quiso hacerlo parecer como un solo movimiento único, liderado por personas que sabían lo que hacían, que tenían claro dónde querían llegar y que habían llegado ahí y que había terminado el problema. Como traté de explicar, eso no era así, de Hidalgo a Iturbide no hay nada que ver. Entonces, se pierde de vista que muchos fueron movimientos, revoluciones locales, regionales, con reivindicaciones regionales que en algún momento se insertan en esta lógica más amplia, insisto que ya en llamar nacionalista, aunque propiamente todavía no lo era. Entonces, se ha escatimado a los actores locales que no se pueden incluir en esta lista de grandes próceres de estampita y de desfile. Hidalgo, Morelos, Rayón, Iturbide. Hubo muchísimos líderes locales, el caciquismo, o sea, bueno, viene desde antes, pero entonces se trata de olvidar todas las diferencias regionales, todos los liderazgos locales a favor de déjame terminar, José Antonio, a favor de un movimiento local homogéneo. Sí, pero no. Sí, pero Morelos es el que brilla. O sea, hay infinidad de líderes locales, regionales, completamente ignorados, y es igual de lamentable. Hidalgo murió. ¿En qué año murió Hidalgo? José Bucio pregunta cómo murió Hidalgo y en qué fecha. Antes de contestarte, Josué, quisiera volver con José Antonio Cecín, preguntarle si, bueno, si tiene alguna otra inquietud. Ok, entonces estamos. ¿Todo bien, José Antonio? ¿A quién fue el que apresaron en Catita de Baján? ¿Hidalgo o Morelos? Pero, a ver, Hidalgo muere en 1811, el 30 de julio, o sea, le toca menos de un año de independencia. El gran héroe y el gran padre de la patria le toca no más el primer año. Sí, el primer año. Ok, ¿qué más? Incluso este tema de olvidar a los líderes regionales y locales se da también en la revolución, ¿no? O sea, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Sí, a ver. Sí, muere en el estado, pero antes de que la... Muere en un estado del norte del país, es fusilado, pero antes le hacen juicio religioso, también a Morelos. Sí, a Hidalgo lo fusilan en Chihuahua. Uh-huh. Sí, en Acatí, sí. Pregunta Josué Bucio si sería mayor y más trascendental el papel de Morelos que el de Hidalgo. No, los dos son muy importantes, pero tienen funciones diferentes. O sea, Hidalgo fue el que dio el disparo de salida, ¿no? Pero Morelos fue el que alcanzó a
el que tuvo el mayor alcance, el que logró el ejército más disciplinado y lo más cercano a un ejército regular que tuvo la insurgencia, Y además es el que articuló mejor, o sea, hubo como lo más que querían. articulación y una articulación ideológica clara. O sea, un proyecto de, o sea, no es nada más muere el mal gobierno, sino bueno, ¿y ahora qué sigue? Exactamente, de hecho, bueno, la constitución de Apatzingán era eso, no es casual que sea una constitución, o sea, el que tenía más claro un plan, fue el que alcanzó, insisto, de lo más cercano a un ejército regular, un ejército regular muy entrenado, muy disciplinado, era un buen estratega. Entonces fue lo más cercano a este movimiento nacional global que pudo haber tenido la independencia. Lamentablemente lo agarraron Cuautla, ¿fue? Y ya no llegó más allá. Sí, Napoleón lo llegó a admirar. Sí, es que Morelos conocía muy bien la región. O sea, como Morelos había sido un arriero, pues conocía la región literal como la palma de su mano y era un hombre muy inteligente, pero fueron funciones diferentes. Hidalgo no vivió mucho tiempo, Hidalgo alcanzó a ver que no tenía control sobre ni siquiera un ejército, era una turba, era una banda. Morelos sí tuvo un ejército disciplinado que le respondía. Entonces, Morelos, digo, Hidalgo sí pudo, o sea, si hubiera ido a la Ciudad de México, pudo haber cambiado a la burocracia, pero no hubiera, era más político Hidalgo y era más, o sea, Hidalgo no estaba pensando tanto en una nueva nación como en la legitimidad del rey, era más político Hidalgo. ¿Qué legado nos puede dejar el día de la independencia? Pregunta Samuel, ¿qué legado nos puede dejar el día de la independencia ante estos momentos tan complicados? Lo primero sería reconocer que las causas suelen ser complejas y las soluciones también suelen serlo. O sea, siempre desconfiar de soluciones sencillas y rápidas, nunca lo son. No son falsas. Y segundo sería el tema de la unión y del alcance. Si bien las soluciones tienen que partir de lo local, sí tienen que ir más allá del terruño, bueno, o sea, del fragmento. Pero es, ¿qué más? ¿Alguien más o alguien más quiere comentar y responder? También pueden Queremos abrir su cámara, abrir su micrófono. levantar su manita si quieren ser un poco más disciplinados. O sea, queremos que esto sea una conversación. O sea, no quiero que esto sea un monólogo. Marina. Oye, Gaby, ahorita que están todo el tema de los libros de texto y todo eso, no sé, digo, yo no los he visto ni nada. ¿Cómo manejan ahorita este tema? O sea, ¿qué es la ideología que están poniendo? ¿O qué? Mira, yo ahorita tampoco he visto los libros de texto actuales. Hubo circulando muchas fotos, no tengo manera de saber cuáles son verdaderas y cuáles son bulos. Sí es notoria que sí hay una ideología atrás de la historia, pero siempre la ha habido. O sea, eso no es nuevo. Yo creo que sí tendría que haber un acompañamiento de los padres para corregir errores y temas ideológicos, pero no he visto los libros actuales, verdaderos, para decirte qué dicen. Bueno, mi mamá habla con el micrófono apagado. Rosa Elena, no te oímos, tienes tu micrófono apagado. Ábrele su micrófono a tu mamá, Rosa Elena. No, pues es que estoy un poco lejos, pero No, pero desde aquí no puede, ¿eh? no, si no, vente para arriba, mamá, y desde aquí hablas. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar?
Bien. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio. ¿Puedo crear un comentario? Por supuesto. Bueno, es que bueno, yo soy de Ciudad Cerdán, Puebla, Ujú. municipio de Chalchicomula, del estado de Puebla. Comentaba porque, de hecho, el municipio es Chalchicomula de Sesma, en honor a los hermanos Sesma. Ellos fueron unos comerciantes españoles que llegaron a Orizaba y de Orizaba, llegaron aquí a Chalchicomula en época de la colonia. Yo lo mencioné porque ellos participaron junto con Morelos y dieron una cantidad en aquella época eran 300,000 pesos oro para la causa de la independencia Sí, mucho. y lucharon junto a Morelos. Por eso hice el comentario. Nada más que pues en la historia no los menciona mucho. Y tengo entendido que don Antonio Sesma Ayala Castre firmó el acta de independencia. Me parece, no estoy muy seguro. Por eso hice el comentario. Híjole, bueno, tendría que checar el dato, no tengo ahorita muy presente los firmantes de la independencia, Ajá. pero efectivamente la historia es muy ingrata. Sí, O sea, la historia es una ciencia muy ingrata porque es una ciencia muy cercana al poder en el sentido, o sea, eso de que la historia la escriben los vencedores, justamente se refiere a eso. Y como la historia se escribe siempre a posteriori para contar lo que pasó y todo el mundo quiere contarlo queriendo quedar bien, y tienes que magnificar lo que tú hiciste y minimizar lo que hizo los otros, y como en esta historia nacional de estampitas de la SEP, de la primaria que nos enseña, pues se trata de la unidad nacional y de los prohombres que tuvieron claro la nación que querían desde sí. 1808. De hecho, al municipio, en honor a ellos, se le puso Chalchicomula de Sesma, del estado de Puebla, Sí, es en una honor, manera de... en honor a los hermanos Sesma. ¿No tiene un santo en el nombre? Bueno, la población es el nombre el nombre actual es Ciudad Cerdán, Puebla. El nombre anterior era San Andrés Chicomula. Sí, claro. Y aquí fue el cuartel general de esta zona de Morelos. Sí, porque Morelos estuvo en Puebla. Y ellos participaron, dieron 300,000 pesos oro para la causa de la independencia y pelearon junto a Morelos. Lo que te digo, Morelos logró o sea, logró un consenso muy amplio, algo que el mismo Iturbide no logró, algo que otros revolucionarios de la independencia no lograron. Pregunta Samuel Fernández, ¿a quién etiquetaría como el villano del movimiento de la independencia? Es que un villano como tal, es que ver la historia en términos de villano, digo, sí hay opositores, sí hay gente que quiere algo y gente que no quiere que lleguen a hacer algo, pero un villano como tal implica que uno tenía la razón y otro no. O sea, Félix Calleja fue un militar realista que fue brutal con los insurgentes, pero estaba haciendo su trabajo. Era un soldado leal. Santana era un chapulín de cabo a rabo, pero tuvo las riendas del país hasta la década de los 70 del siglo XIX. Entonces, un villano como tal implicaría ponernos en una postura moral de, ay, este tenía razón y este no, muy difícil de conciliar con los procesos históricos. ¿Puedo agregar un comentario? Claro que Bueno, sí. de hecho, Miguel Hidalgo buscaba los intereses de Fernando VII. Claro. En sí él no pretendía la independencia. Él apoyaba que surgiera Fernando VII.
Claro, porque aquí hubo algo que me faltó comentar, pero a causa de la velocidad de las comunicaciones, porque digo, nosotros estamos muy acostumbrados a que hay un bombardeo en Ucrania y nos enteramos 15 minutos después. En ese momento es muy probable que a las colonias, bueno, les llamo coloquialmente, haya llegado la noticia de la abdicación antes de la de las Cortes. Entonces, si bien Hidalgo ya sabía lo que estaba pasando, sí había un sentimiento de separarse, no de España, la España de toda la vida, sí lo dijo, viva Fernando VII y muera el mal gobierno, sino una España ocupada, porque la España de 1810 era la España de José Bonaparte. Entonces, a lo mejor era una, no independencia, pero sí era separarse de la España ocupada por los franceses. Sí quería una autonomía, sí llamaba, o sea, el mal gobierno era el gobierno usurpador, espurio. Y sí, efectivamente era, muere el mal gobierno, viva Fernando VII. Hidalgo no quería una independencia. Morelos sí. Entonces, ¿cuál era el villano? Calleja pues, está haciendo su trabajo. El rey de España, pobre, no estaba ni en España. Es muy difícil. ¿Algo más? ¿Algún comentario? O sea, se trata de despertar una conversación de... ¿Algo más? Pues eso, o sea, creo que lo central era darnos cuenta de esta complejidad y de estos vaivenes y de que, como decías hace un momento, o sea, en historia y en procesos sociales, nada es sencillo, nada es lineal, nada es de explicación rápida ni de solución rápida, y conforme vamos complejizando más los problemas, en el fondo vamos entendiendo mejor, porque vamos entendiendo la relación de un tema con otro. O sea, no es solo que Miguel Hidalgo se levanta, grita ¡Viva México!, que no había tal, y acto seguido, 11 años después, se firma la independencia. O sea, Tampoco fue así. tampoco es eso. Y las cosas no terminan con la firma de la independencia, o sea, los problemas de desabasto, los problemas de servidumbre en el campo, los problemas de regiones fuera del control central, siguieron hasta la revolución. Hasta hoy. O sea, exacto, los problemas siguen vigentes. O sea, los indígenas siguen peleando sus tierras, digo, ya no solo usan los títulos de propiedad del 16 y los precoloniales, pero sigue siendo, o sea, no hemos resuelto el tema indígena, no quiero llamarlo un problema porque no es un problema, pero el tema indígena, seguimos diciéndoles quiénes son, qué deben ser y qué pueden ser. No hemos resuelto el tema, o sea, por eso el tema de, ay, el abuelo español, el abuelo francés, no hemos resuelto el tema, o sea, de qué somos, de nuestros orígenes. El mestizaje quiso resolverlo como, ay, ni tú ni yo, sino algo en medio, sino todo lo contrario. Pero entonces el mestizaje oculta todo lo que hay atrás, todo lo no resuelto, como dije. O sea, si se quedan con algo, sea que lo que no se resuelve permanece y se acumula, porque si durante la colonia no hubo problema de bandidaje, en el siglo XIX se hizo brutal y continuó el siglo XIX, el siglo XX, y desde el 1808 hay gente cobrando derechos de paso y de piso en Michoacán. No sé si les suena familiar. O sea, siguen vigentes, son los mismos problemas. Cambian, bueno, sí, son los mismos problemas y no son los mismos. Pero el problema de fondo es el mismo. Sí, sí, o sea, y ni Dices, siquiera es el problema, o sea, el tema no es el mestizaje es un hecho, sino es el uso ideológico del mestizaje para la construcción de una identidad postrevolucionaria. y tapar un problema. Dice Samuel Fernández que últimamente ha oído decir a varias personas que les da pena ser mexicano. Lamentablemente yo también.
estamos en un momento difícil. Lamentablemente, el momento en que todos los que los sistemas políticos son más vulnerables son la transición, como se vio en la Guerra de Sucesión Española, como se vio incluso en la independencia. Digo, podríamos considerar que cambiar un rey por otro era un problema de sucesión, era un tema de transición, de cómo cambia el poder. Siglo XIX, la transición no se podía hacer por medios democráticos, se hacía por, no eran militares, eran manifestaciones, era un quítate tú que me pongo yo. Pero siempre los momentos de transición política son momentos muy vulnerables. Entonces ahorita traemos temas no resueltos, compuestos y momentos de transición. Y una crisis del liberalismo y de la democracia a nivel mundial, Una crisis mundial. una reaparición de fascismos, el tema se nos complica maravillosamente. En un momento difícil, pero yo también creo que es el momento de meter el hombro, seguir adelante y tratar de resolver el tema de la unidad. Porque absolutamente de acuerdo y absolutamente iguales no vamos a ser nunca. Entonces, más bien como vivimos en esta nación diversa. Perdón, Rosy. Y si bien la historia es lenta y viene y regresa, eventualmente llega un punto en que ya no se puede volver a lo de antes. Y creo que nosotros estamos ahorita en un punto que si bien hay movimiento y hay cambio, no podemos volver a lo de antes de 1980, por decir una fecha. Ya no podemos, o sea, ya sería. ¿Puedo participar? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que hace tiempo me decía una niña, una chamaca de preparatoria de ese nivel, me decía que de los muertos, hablando de sujetos históricos muertos, que de ellos que iba a aprender. Entonces, por eso es que a ella no, pues no le interesaba nada de esas cuestiones de historia, que de los muertos que aprendía y que le habían dejado esos muertos. Y yo me acuerdo que yo le contesté y yo le dije, pues que como conocía a su papá, que su papá viajaba, era geólogo y andaba de un lugar a otro, pues precisamente yo le dije que de esos muertos, pues nosotros hemos adquirido libertad para andar de un lugar a otro, cosa que no se tenía en la época de la independencia. En la época de la independencia no se podía andar transitando de un estado a otro con toda la libertad con la que ahora tenemos. Entonces yo considero que sí, sí podemos mirar a la vez al pasado, pero también podemos sacar ventajas y hablar bonito de nuestro pasado, porque efectivamente no, yo poniéndole el ejemplo a su papá que viajaba mucho y además que tenía la libertad de escoger el trabajo que quería, pues esa es un legado que nos han dejado que nos ha dejado nuestra historia. Y pues ahí como diciendo aquí que muchos se avergüenzan de nuestro México, pues sí, yo no, yo en lo particular no me avergonzaría de mi México, sino que nada más reconocería que efectivamente hay muchos problemas y muchas situaciones, pero todo es debido a que mucha gente no le interesa verdaderamente conocer la historia. Mira, por ejemplo, ahorita estamos festejando el 15 de septiembre y desgraciadamente no se festeja la esencia de lo que es el 15 de septiembre. Están poniendo adornos de la muñeca Lelé, están poniendo adornos del chile, están poniendo adornos de la chinampa, se están poniendo adornos de otros. Yo reconozco que son símbolos mexicanos que representan la nacionalidad del mexicano, pero no tiene nada que ver con la independencia de nuestro país. Entonces ahí es donde todos estamos mal y no reconocemos, no saben quién fue Hidalgo, quién fue Morelos, y ahí sí es donde sí me da vergüenza de que muchos mexicanos pues no sepan verdaderamente nuestra historia.
Y pues muchas gracias por el tema. De veras, créeme que fue una suerte que yo me haya, no, es muy raro que yo me meta al Face y me topé con ustedes. Y pues gracias por estar en el Face y que yo las haya contactado. Un abrazo. Muchas gracias, Tere. Pues, el problema no es la muñeca Lele o el chile, o sea, el problema de no saber quién es Hidalgo, el problema de la historia es que nos quedamos como, Hidalgo nos liberó y se resolvió el problema, o sea, no nos permite cuestionarnos quiénes Justo, somos. No, sí, ya somos independentistas. Entonces, nos, cuestionarse la historia perdón, siempre lleva como estas crisis personales. Rose, nos pregunta Eloína, ¿cuál sería para ti el gran pendiente de la independencia? pues justamente el tema de la legitimidad y la representación. O sea, retomando también lo que decía Tere, o sea, pasaron del voto masculino limitado en el siglo XIX, centralismo, federalismo, en el siglo XX, el voto a las mujeres es un tema de representación. O sea, es el mismo tema, pero no son es la misma pregunta, pero no son las mismas respuestas. El pendiente de la independencia sería dar nuestras propias respuestas a los problemas. Ya no nos va a salvar un rey, ya no nos... Entonces, el pendiente de la independencia sería justamente ese, dar nuestras propias respuestas a los mismos problemas, o sea, no son los mismos, pero sí sería encontrar nuestra solución a los temas pendientes del país. O sea, el tema indígena, el tema de la representación, el tema de la legitimidad. Responder, dar nuestro, en este momento histórico de México, ¿cuál es nuestra respuesta generacional? O sea, yo digo que ese sería el pendiente. ¿Tú qué dices, Rosa Elena? Sí, a ver, y desde otra perspectiva, un pendiente enorme de la independencia motiva que estemos aquí en este momento, y es como el, el que no todo mundo está en la discusión, el que hay distintas maneras de vivir México, de buscar la independencia, las luchas que se encuentran en estos 11 años de proceso siguen siendo las luchas que nos enfrentan a los mexicanos unos contra otros, que nos tienen polarizados. Entonces, darnos cuenta que estos problemas ni son nuevos, ni son únicos de nosotros, ni se van a resolver de hoy a mañana, pero lo que nos toca es seguir trabajando para generar nuestras respuestas y generar nuestra manera de convivir y de construir. Es correcto. ¿Puedo intervenir? Buenas Sí, noches. por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Muy padre tu explicación y todo. Yo sí siento que, bueno, con la educación que tuve, conocía yo Hidalgo, conocía yo los personajes, ¿sí? Y como nos los enseñaron. Siento que ahora tenemos más oportunidad por las redes, por todo, de conocer más acerca de ellos y hay críticas, ¿sí? Que antes nos los vendían como el ejemplo, ¿sí? Sí, sí, Ahora perfecto. podemos verlo desde varias perspectivas, ¿sí? Lo que yo sí siento, y con respecto a los libros de texto, acabo de revisar unos libros por unos nietos y no viene ni siquiera un personaje. Entonces, sí creo que para que México crezca necesita educación. Y los libros estos no traen esa forma, traen una filosofía, le puedo llamar así, muy diferente con la que nos creamos. Entonces, si nos costó trabajo, a los niños más les va a costar, porque no van a saber nada, ¿sí? Entonces, pues lo que nos queda por hacer es seguir buscando el conocer a nuestros ancestros, a nuestros antecesores y compartirlo con los jóvenes, ¿no? Con los niños, cuando menos platicarles de algo para que tengan un leve conocimiento. Esa es mi aportación.
y punto de vista. Gracias. A ti. Gaviota, volviendo al tema de México, que Dime. la historia estuvo hecha por el que gobernaba, por el que gobernaba manipulando y haciendo héroes a los que no lo fueron. De lo que tú hablabas, ¿quién era el mejor? Que Hidalgo Morelos tuvo el mejor ejército, hizo el plan de Ayala. Hay tantas cosas que no supimos por nuestros estudios en los colegios y que hay libros muy malos, pero todos los libros malos son mejores 1000 veces que la basura. Tú dices que con acompañamiento y la basura no sirve ni con acompañamiento. Los libros están como para tirarlos a la basura. No ponen de héroe a Claudia Sheinbaum. Realmente hay cosas que no debíamos tocar en este momento, pero por los libros, la historia de México que debería de ser fidedigna y que la hemos conocido por tener alcance a códices, a historiadores que de verdad transmiten lo que pasó y no lo manipulan, pues ahí entró un poquito lo de los libros de texto, pero yo estoy asqueada de leer de renglón por renglón lo que lees, te revuelve el estómago porque no educa. Pone a una niña indígena, ahí vienen a regañar, a una niña indígena contra un niño X. ¿Ya? No, pues realmente todo mundo tiene derecho a decir, real. Ya antes de que me corte, me corto. No, Me mira, va a pagar desde arriba. te van a Perdón, pagar. pero la intervención de la historia es por lo que me atreví a decir. No, mira, tienes razón, la historia sí efectivamente ha sido muy cercana al poder y una cosa es tener pues simpatías y semejanzas y que es normal, pero sí, usar tan flagrantemente la historia para ideologizar y manipular es terrible, pero esta generación tiene algo que nosotros nunca tuvimos, que es, ahorita lo hicimos, ¿no? En internet, ¿en qué año murió Hidalgo? ¿Y en qué año murió no sé quién? Entonces, ya no se trata de encontrar la fecha y, ay, el 27 de septiembre de 1821, no. Justo lo que queremos hacer en la veranda con estos cursos es complejizar los temas, o sea, busca la fecha en WhatsApp. Aclarar la vida. Sí, por complejizar, entender, ir más profundo. O sea, pues la fecha yo la saco de Wikipedia, pues para que me la aprendo. Entonces, y ya tenemos eso que no teníamos. Entonces, cuando hablo de acompañamiento, pues sí es contrarrestar eso, ¿no? Que no solo lo va a hacer la escuela. O sea, es que a mí me dijeron que Claudia Sheinbaum es mi hija, o sea, sigue viva, o sea, no voy a hablar de los vivos, o sea. Entonces, hay que hacer eso. Dice Josué Bucio, que está de acuerdo 100% contigo. Samuel Fernández dice que es su primera vez en este foro, que cada cuánto nos reunimos, pues estamos empezando. La idea va a ser alternar cursos un poco más largos de 3 o 4 semanas con pláticas monotemáticas, generalmente relacionadas con una fecha, pero la idea es justamente sí generar un grupo que haga esto, que complejice los temas, que se cuestione, que profundice. Estamos empezando, volviendo como estas tertulias, ¿no? Estos grupos de socialización modernas, ¿no? Libre asociación para debatir, discutir, ese es el objetivo. Apenas estamos empezando, Samuel. Dice, Bueno, ¿y cómo enterarse? Pues estaremos en nuestras redes sociales publicando las actividades que vayamos teniendo. Ya ustedes nos hicieron el favor de compartirnos su correo electrónico y su teléfono, y también por ese medio, si están de acuerdo, les haremos llegar la información. Y pues también quedamos Gabriela y yo absolutamente a sus órdenes. ¿aceptamos Entonces, sugerencias? pueden buscarnos y, o sea, sugerencias, solicitudes, Quejas, querellas, comentarios, todo lo aceptamos. Lo que justamente Samuel pone el dedo en la llaga, bueno, no en la llaga, porque no es una llaga, pero da en el blanco, porque justamente lo que queremos, nuestro objetivo, es generar
un grupo, un foro para discutir, para aprender, para profundizar, para ir más allá de la linda efeméride y el dato curioso para la cena. Digo, que también es divertido, pero ir un poco más allá. Muchas gracias. Dice lo que hacen falta espacios así. Sí, estamos de acuerdo. Por eso estamos luchando por generarlos. Y este espacio sin ustedes no sería nada. O sea, Gabriela y yo sentarnos a platicar de historia lo hemos hecho desde que nos conocemos. Y lo seguiremos haciendo, Y lo pero seguiremos haciendo. se va haciendo un poco tarde, entonces, si quieren, terminamos de cerrar. Un último comentario, aprovechen. ¿Yo puedo decir algo? Por supuesto. Efectivamente, digo, yo no soy bastante ignorante en muchas cosas y efectivamente creo que la educación, la instrucción en las escuelas, por ejemplo, referente a la historia, pues siempre fue como muy dirigida, siempre ha sido como muy dirigida. Y el héroe, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, Morelos y su ejército, en fin, todo aquello que es como nos transmitieron, como nos quisieron transmitir la historia de México, siempre contada por los vencedores y siempre contada, sí, con la inyección de ideología de quién lleva el mando y quién escribe las cosas. Sin embargo, sí creo que es bien importante que se den este tipo de foros, porque justamente lo que decía Rosa Elena o lo que decía Patti es... estamos en un momento, yo creo que sí, muy delicado, muy, ¿cómo decir? Como muy sostenido con pincitas en cuanto a lo que se transmite a nuestros niños. Entonces, bueno, pues si nosotros tenemos la oportunidad de participar, de aprender, de recibir lo que podemos recibir en foros como este, pues podremos ser un poquito más capaces de informar, de compartir, de transmitir esto que nos da otra visión diferente, ¿no? Me encantó el conocer que nuestra independencia no es lo que yo pensaba, que así, o como nos lo enseñaron. Hidalgo gritó, digo, no lo pensaba yo justamente así, pero saber que fueron diferentes levantamientos, sin que nadie supiera exactamente a qué se dirigía, sin que nadie supiera precisamente o perfectamente contra qué era, contra lo que iban. Y sin embargo, esos levantamientos aislados, entre comillas, dieron un X resultado, que es lo que ahora nos tiene aquí como mexicanos, ¿no? Verlo desde ese punto de vista a mí me ayuda a poderlo compartir con mis nietos desde otro punto de vista y tal vez sí contrarrestar un poquito, porque yo también estoy absolutamente de acuerdo con Rosa Elena en todo lo que dijo. Entonces, pues yo creo que sí es importante contrarrestar ideologías que, bueno, desde mi punto de vista no aportan nada a los niños y que pues mejor valdría la pena que les dieran a conocer la historia, aunque fuera como nos la daban a nosotros, pero pues un poquito menos manipulada hacia donde la quieren llevar. Muchas gracias. Gracias, Pina, por la invitación. Gracias a ustedes por el foro y ojalá que pueda yo seguir participando con ustedes, escuchándolas, aprendiendo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Gracias. Nada más para terminar, no se puede combatir la ideología desde la ideología. La manera de combatir la simplificación y el pensamiento único es lo contrario. El conocimiento, la diversidad, la discusión. O sea, no podemos decir, ay, no, contra Hidalgo y Turbide. No, o sea, no se puede desde la ideología, tiene que ser desde el conocimiento. Cada punto. ¿Cómo? Desde cada aspecto de lo que hizo cada personaje dentro de la historia. No Claro. puedes descartar ni quitar, como una educación que se dé con una sola idea y sin el conocimiento general. No se llega a ninguna madurez de esa forma. Se tiene que conocer todo, pero llega el momento que hay que defender lo defendible, que es la formación y que aprendan mucho en la escuela.
no que vayan a solo Dios qué. Nos pregunta Samuel que por último, ¿qué papel jugó Puebla en la independencia? Mira, Puebla fue junto con la Ciudad de México de los centros urbanos vitales para la corona que no fueron tomados. Morelos fue capturado cuando regresó de Atlisco a Cuautla después de intentar tomar la ciudad de Puebla. O sea, Puebla no fue el centro, o sea, el centro neurálgico ultra, es mi gato. O sea, que fue el Bajío, tuvo un papel no tan importante, pero tenía tiene esta situación estratégica. Morelos intentó tomarlo, de hecho murió regresando de Atlisco. No fue el papel más determinante. ¿No? Sí, pues eso, fueron 11 años, entonces en los 11 años dio tiempo de muchísimas cosas. Y vaya, sí tuvo... O sea, y en la ciudad no, pero en torno a Puebla, lo que hoy es el estado de Puebla, sí hubo como núcleos importantes en los levantamientos en las distintas fases del proceso. ahora, recordemos que en ese momento la Intendencia de Puebla llegaba casi hasta Guerrero, entonces si estamos pensando en la Puebla actual, no mucho, pero si estás pensando, Morelos trabajó en la Intendencia de Puebla, pues es muy importante. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Creo que Puebla tenía costas en el Golfo de México y el Océano Pacífico. Sí, iba de Tuxpan a, bueno, a lo que Sí. es actualmente Guerrero. Sí, tenía costas por los dos lados. Sí. Así es. Así es. Bueno, pues, entonces, yo podría seguir toda la noche, pero tenemos que cortarlo eventualmente. Esto no termina, se abandona. Algo quería decir Roselena. No, eso, que muchas gracias a todos. Gracias, Gaby, por la preparación, por compartir, por invitarnos. Y gracias a todos por sumarse a esta invitación que les llegó de repente de distintas maneras, y es muy bonito ir generando... Por la providencia. Por la providencia, por el algoritmo de Facebook. Por el azar, por Facebook. Por el amigo del amigo del amigo que los recomendó. Pues otra vez, muchísimas gracias a todos. Es un gusto estar por aquí, es un gusto tener un espacio de compartir ideas, de soñar, de crear, de inventar, de complejizar, sobre todo. A mí ese tema me parece fundamental. Y buenas noches. Buenas noches, quedamos a sus órdenes por los medios que, bueno, ya conocen. Quedamos a sus órdenes, muchas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, gracias a todas. Gracias. Gracias. Interesante plática. Gracias, Josué. Gracias a todos. A ver aquí.